Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos aquí reunidos en ocasión del desarrollo de las jornadas Discusiones actuales en torno al derecho procesal y a la teoría del derecho. Es organizada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Escuela Judicial de este Poder Judicial. Nos acompañan el señor defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, doctor Jesús Catar González Sauer, el fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, doctor Eduardo Urquiza, y el fiscal mayor del Distrito Judicial Sur, doctor Fernando Ballester Vidó. Señores magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, señor juez federal, doctor Luis Jiménez. Para dar inicio a la actividad que nos reúne, escucharemos la palabra del señor defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, doctor Jesús Catar González Sauer. Buenas tardes. Derecho procesal y teoría del derecho. Si bien son temas que se vienen tratando hace muchos años, esto producto de la dinámica y evolución del derecho penal y del derecho procesal penal en particular no pierde vigencia y se mantiene actual al día de hoy y lo va a seguir siendo. En ocasión de la jornada del sistema acusatorio que se organizó el FAM en Neuquén la semana pasada, tuve la oportunidad de participar y ello fue una muestra de lo que acabo de decir. Disertó el doctor Binder, el doctor Harfuch, el doctor Chaya, y trataron la nobleza del sistema acusatorio que se ha implementado en casi todas las provincias del país. Ya es muy difícil encontrar alguna provincia que no lo tenga. La justicia federal, que ha dado pasos agigantados en su implementación. El juicio por jurado, muchas provincias lo han incorporado también, tanto en la justicia penal como en la justicia civil, como en la provincia de Chaco, por ejemplo. Inclusive algunos municipios lo han incorporado para lo que es juzgamiento de faltas contravencionales. Esta semana, sin ir más lejos, el martes, en la Cámara de Diputados, se debatió la media sanción de un proyecto de ley de juicio por jurado federal que va a tener un impacto notable seguramente en todas las provincias del país. Y otro tema que se trató en esa oportunidad fue lo que es la prueba digital en el proceso penal. Hay una escasa regulación en todas las provincias. Por ejemplo, lo que son los allanamientos remotos, el uso forzoso de datos biométricos en el bloqueo de equipos informáticos o el uso de drones en la investigación penal. Todo esto da cuenta de los avances que va teniendo la tecnología, la injerencia en el derecho procesal y en la teoría del derecho que hace que estemos estudiándolo y capacitándonos permanentemente al respecto y que nos reunamos con idóneos y expertos como los que vienen hoy a disertar en esta jornada para mantenernos actualizados y capacitados al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Disertarán en estas jornadas el doctor Eugenio Carlos Arbailuz, doctor de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, profesor emérito de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Desde diciembre del 2014 es juez de la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional de la Capital Federal. El doctor Leandro Vergara es profesor titular de Derecho de las Obligaciones, doctor en Derecho y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Cecilia Patricia Incardona, abogada egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Derecho Penal de la UBA, fiscal federal de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, profesora titular de la materia de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, docente de posgrado en UBA y Torcuato de Itela, y el doctor Federico Wagner, abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctorando de la Universidad Nacional de Buenos Aires e integrante del estudio Gil Lavedra Abogados. Mi idea era, un poco en línea de lo que decía el doctor recién en la presentación, conversar un poco sobre el Código Procesal Penal Federal
que se va un poquito instrumental en Tierra del Fuego, lo va a tocar, digamos, a fin de año, conversar un poco de eso, qué significa, dónde está, y un poco también plantearles una visión, dejar para una charla posterior o discusión posterior, preguntas, inquietudes o qué piensan ustedes. Primero, lo voy a tratar de hacer no muy largo para no aburrirlos y aburrirlas, presentar en el contexto un poco la historia de la sanción y la puesta en vigencia parcial del Código Procesal Penal Federal, ubicarlo en el contexto de la evolución del derecho procesal argentino y un poco plantear algunos problemas actuales del derecho procesal penal nuestro, argentino, y los desafíos que nos esperan. Este Código Procesal Penal Federal es, digamos, la continuación del Código Procesal Penal de la Nación, que se sanciona a fines del 2014. Ubiquémonos políticamente, es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se sanciona el Código Procesal Penal de la Nación con la idea de que ese código comience a regir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Justicia Federal de la ciudad y para los delitos que todavía son juzgados por la llamada Justicia Nacional, es decir, la Justicia Federal, por decir de algún modo, que juzga delitos comunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde antes de la reforma Constitución del 94. Hay un proceso de traspaso bastante demorado y conflictivo en el sentido de que no se han transferido todas estas competencias penales, pero lo cierto es que este código estaba orientado primero para entrar en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires. El código fue acompañado su sanción con una serie de leyes posteriores que se sancionan a mediados del 2015, que, por un lado, van a ser 3 leyes orgánicas, una de la organización del Poder Judicial Federal y Nacional, una ley del Ministerio Público Fiscal y otra ley del Ministerio Público de la Defensa. Y a eso se sumó una pequeña reforma del Código Penal. Y además, junto con estas leyes, el Código Procesal Penal, que se sanciona a fines del 2014, tiene, digamos, delegó en la ley de implementación, en una comisión que se creaba en esa ley de implementación y que también la preveía la ley, la puesta en vigencia del código a través de una comisión de monitoreo e implementación, la comisión bicameral del Congreso de la Nación de implementación y puesta en práctica del Código Procesal Penal. Y acá ya aparece una cosa rara en el proceso legislativo, ¿no? Esto de delegar en una comisión y no establecer el mismo código su fecha de entrada en vigencia. En general, donde yo he podido determinar esta idea de comienzos de vigencia parcial de códigos empieza en Chile, en el 2000. ¿No? Chile es, digamos, de tener una legislación muy atrasada, muy inquisitiva, se transformó en un modelo en Latinoamérica, ¿no? En el sentido de que el 2000 sanciona un código procesal penal y lo hace progresivamente. Pero la característica es que vieron que Chile es un sistema unitario, digamos, no es un régimen federal como el nuestro, entonces lo que se estableció en el mismo código es una implementación progresiva, desde las regiones del norte y del sur convergiendo hacia Santiago, ¿no? Que era el lugar, digamos, más populoso y más importante geográficamente y políticamente. Y esa implementación disponía el mismo código. Acá no, nosotros creamos esto de delegarlo en una comisión bicameral que tenía que establecer la entrada en vigencia del código, ¿cierto? Bueno, se había dispuesto que el código iba a empezar a regir para la capital federal, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en febrero-marzo del 2016, ¿cierto? Por eso yo hago hincapié en esta idea de que el Código Procesal Penal Nacional 27063, que es el antecedente del Código Procesal Penal Federal, estaba pensado para comenzar a regir en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que este es un dato importante para entender después el cambio que significó el Código Procesal Penal Federal que se sancionó después.
En 2015 asume el gobierno de Macri y una de sus primeras medidas es dictar un decreto de necesidad de urgencia que suspende la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación. Y ahí se inicia un proceso de reforma del Código Procesal Penal de la Nación, de las leyes orgánicas y una serie de leyes también de reformas del Código Penal, de reformas de la administración judicial, todas enmarcadas en lo que se llamó el Proyecto Justicia 2020. Y no voy a entrar en detalle de eso, pero si quieren después lo hablamos de las distintas leyes que se sancionaron, pero lo que se va a hacer es, en el 2018, reformar el CPPN que no había entrado en vigencia y transformarlo en Código Procesal Penal Federal, con la idea que se aplique principalmente al ámbito federal, ¿cierto? Por eso ese código va a cambiar y va a sufrir modificaciones con respecto al texto original, el 27063, orientado a la persecución y juzgamiento de delitos vinculados con organizaciones criminales. Esta va a ser la idea del código. Por eso va a introducir nuevos mecanismos, nuevas formas de investigación, las técnicas especiales de investigación, como el informante, el agente encubierto, para incluir los acuerdos de colaboración, es decir, el invitado arrepentido, como se llama en la legislación nuestra. Muchos autores critican porque prefieren llamarlo colaborador en lugar de arrepentido, por eso el Código Procesal Penal Federal habla de acuerdo de colaboración, no acuerdo de arrepentimiento, para justamente, está regulado así el Código Penal, para ciertos delitos que son investigados y juzgados en el ámbito de la jurisdicción federal. Va a incorporar también el procedimiento de flagrancia, que ya estaba en el Código Lebene, ahora vamos a hablar un poco de eso, y se dispone al poco tiempo, a través de la Comisión de Monitoreo e Implementación, que comience a aplicarse en 2019, si no me equivoco es esto, en la jurisdicción, la circunscripción correspondiente a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Este va a ser, que comprende la provincia de Salta y Jujuy. Creo que las jurisdicciones federales no coinciden con los límites geográficos de las provincias, abarcan partes de una provincia, una completa, depende de las distintas divisiones materiales que se han hecho de la competencia federal. Y ahí comenzó a aplicarse, ¿no? Este es el primer lugar donde se comenzó a aplicar con visiones distintas, ¿no? Ayer cuando hablaba en el Colegio de Abogados de Usuarios, contaba que si uno habla con la gente del Ministerio Público Fiscal y lo que se ha escrito sobre eso, la experiencia es muy positiva. Sí, porque el Ministerio Público Fiscal abandonó, yo en mi experiencia de los años que trabajé en Tierra del Fuego, la provincia, pese a tener un código de DN, tenía una forma de trabajo de las fiscalías más razonable y oriente que del fiscal natural. En la justicia federal y la justicia nacional está muy aceptada esta idea de que a un tribunal le corresponde un fiscal, y este fiscal es el que tiene que trabajar solamente en esa instancia, no trabaja como un equipo, digamos, ¿no? Esto, en Tierra del Fuego, los años que yo estuve, la fiscal o el fiscal que intervenía el día del hecho que iba a lugar para encontrar una persona muerta era el mismo que hacía la instrucción, el juicio y después iba la ejecución de la pena. Se controlaba o participaba también, trabajaba como fiscal en ese caso, o sea que lo conocía de punta a punta, no tenía que le cuente a alguien que había hecho testigo cuando iba al juicio. Esto es una ventaja enorme. Bueno, en la justicia nacional y federal no funciona. Si hay fiscales, yo lo vi en la práctica en la cámara que estoy trabajando ahora, que de repente, ahora no porque bueno, se digitalizó todo, pero en un momento los defensores, los fiscales que habían intervenido en el juicio, tenían que volver a fotocopiar el expediente porque los de la otra instancia no se habían tirado, entonces hacían doble trabajo, ¿no? Por decirles un ejemplo tonto. Bueno, desde el punto de vista de la fiscalía, fue visto como un gran avance desde el punto de vista organizacional, organizativo, y también desde el punto incluso de vista del edificio. Uno va al Ministerio Público de Salta, Santo tuvo la oportunidad, y es un edificio donde trabajan todos juntos, no está más la Fiscalía 1, la Fiscalía 2 separadas.
trabaja con esta idea de equipo, para decirlo así en términos sencillos. Quizás el problema se plantea con respecto a la organización judicial. ¿Por qué? Porque los jueces que intervienen, los jueces y las juezas que intervienen en el funcionamiento de este código, tienen la competencia multifuegos. ¿Esto qué significa? Que a la vez que tienen que participar en la audiencia para decidir cuestiones vinculadas con lo que el código manda que deben resolverse para poder avanzar, una audiencia sobre una medida de coerción, una audiencia de la etapa intermedia, es decir, para decidir si el caso pasa a un juicio, que puede ser una audiencia larga, nace el mismo juez o jueza que además tiene un amparo de salud, tiene una demanda por un tema jubilatorio. Entonces, claro, no da abasto. Y encima hay muchas vacantes, ¿no? Es un problema crónico de la justicia federal y la justicia nacional. Pero bueno, esto es lo primero que se hace con el Código Procesal Penal Federal. La segunda cuestión que va a ocurrir es que esta comisión de seguimiento y monitoreo del Código Procesal Penal Federal comienza a poner en vigencia algunos artículos del Código Procesal Penal Federal. Y esto es otra novedad jurídica rarísima, que un código entre en vigencia solamente algunos artículos y que para quienes tienen que trabajar con otro código que es totalmente distinto, como es el Código de Bene, es un código muy parecido al de Tierra del Fuego. El de Tierra del Fuego es una versión mejorada del Código de Bene, es decir, con una instrucción, con un juez con muchas facultades. El Código de Tierra del Fuego está un poco más acotado, pero el Código Nacional tiene una fuerte impronta. Por ejemplo, hay una discusión sobre si el juez de instrucción puede actuar de oficio solamente con las medidas de prevención o con la actividad de las fuerzas de seguridad. Eso es una de las cosas que conocen Cecilia y Luis, que acá era imposible. No podía actuar el fiscal, mejor dicho, el juez de instrucción, si no tenía un requerimiento fiscal. En el ámbito nacional y federal esto es posible. Hay muchos jueces que tienen ese criterio. No es una cosa saldada en la jurisprudencia. Pero la novedad, les decía, es que artículos del código que es un modelo acusatorio, donde el juez o la jueza resuelve solamente por pedido de parte, se pusieron en vigencia. Como por ejemplo el tema de las medidas de coerción, el tema de las salidas alternativas, porque no están previstas en el CPPN todavía vigente, la conciliación, la reparación integral, aplicar el principio de oportunidad. Y esto en la práctica genera un montón de problemas. Algunos tribunales decían, como yo creo que les contaba, que cuando se sanciona el Código Procesal Penal de la Nación, la 16063, en paralelo se reforma el Código Penal. Y el legislador modifica el régimen de ejercicio y de extinción de la acción penal. Y lo modifica, digamos, de la peor forma, porque desde los 2000 hay una discusión en nuestro país acerca de si es una facultad provincial o federal. Yo cuando estaba acá decía que era provincial, el rector de la Justicia Nacional, digo que federal. Pero lo digo por dos motivos. Pasa esto de la discusión que se instala a partir de los 2000, que tiene que ver con el desarrollo del movimiento de reformas que cabeza Limbo, que separa las ideas de Julio Mario. Lo que hace el legislador nacional dice, acepta estos medios de extinción, ¿no? Estos medios alternativos de extinción de la acción penal, la conciliación, la reparación integral, el principio de oportunidad, de acuerdo a lo que digan las leyes procesales provinciales. Es decir, una especie de delegación de una facultad. Y cuando uno lee en la discusión parlamentaria los documentos del senador informante, dice, bueno, como las provincias han regulado estos medios de extinción alternativos, lo aceptamos, nos quedamos a lo que ya lo hicieron. Pero claro, la Nación no lo había hecho, entonces ahí se planteó una discusión si se podía o no se podía, lo resuelve poniendo en vigencia esos artículos, el 34 y otros más. Se ponen también en vigencia las medidas de coerción, después algunas reglas del juicio oral y público, vinculadas con la publicidad del juicio, y otras del recurso de revisión. Pero esto también es un signo de esquizofrenia, por lo menos, qué sé yo, porque un código no se puede
pedacitos de vigencia. Pero eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y genera muchos problemas de interpretación. Y en esta última etapa, digamos, en esta evolución rápida que estamos haciendo del Código Procesal Penal Federal, el nuevo gobierno, el gobierno actual, una de las medidas que toma es dictar también un decreto de necesidad de urgencia y le quita a la comisión bicameral en el Congreso de la Nación la facultad de poner en vigencia el código y comienza a ponerlo, pasa a estar en cabeza del Ministerio de Justicia, se pone en vigencia en Rosario, en Mendoza, y se debería hacerlo en Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, General Roque y después Comodoro Rivadavia, que acá llegaría a fin de año. Y además el Poder Ejecutivo, por otro decreto de necesidad de urgencia, puso en vigencia otro artículo del Código Procesal Penal Federal que está vinculado a una condena que recibió el Estado argentino. El Estado argentino fue condenado por el caso Álvarez contra Argentina y se puso en vigencia un artículo del recurso de revisión referido a como un motivo nuevo de la revisión, las sentencias de un tribunal internacional. O sea, pues esa es la novedad, ¿no? Para que eso se lo aplicara directamente. Bueno, muy cortito, ¿qué significa este código? ¿Dónde insertamos? Yo escribí un trabajo que en algún momento va a salir publicado, que el título es El Santo Grial de la Reforma. Es decir, si uno analiza desde 1853-60 para acá el derecho procesal argentino, es una constante lucha por reformar. ¿Por qué? Porque la Constitución estableció un modelo de enjuiciamiento criminal de claramente y sin lugar a dudas de establecer el juicio por jurado. Esto está en 3 reglas constitucionales, Pila decía el otro día que eran 4, ¿no? para entrar en la discusión, que tienen que ver con una garantía en el artículo 24, una facultad del Congreso Nacional del 75, inciso 12 y en la organización del Poder Judicial en el 118. Pero ¿qué pasó? La legislación argentina fue para otro lado. Si bien al poquito tiempo que se sancionó la Constitución se designó un profesor de la UBA, a Florentino González, para que elaborara un proyecto de juicio por jurado que lo hizo y demás, se terminó optando por otro código procesal penal que era totalmente contrario a la Constitución, ¿no? Ni siquiera era parecido, tenía alguna parte, era totalmente distinto, un sistema inquisitivo, escrito, secreto, por actas, con un papel fiscal totalmente desfigurado, o sea, decorativo, fíjense que el código preveía un capítulo dedicado a la defensa, se podía exigir promesa de decir verdad en la declaración indagatoria, lo único que le faltaba era la tortura, pero no podía porque lo prohibía la Constitución. Y ese código duró 100 años, estuvo vigente, ¿no? Entonces, el gran, digamos, competidor y enemigo, entre comillas, de ese código va a ser la Escuela de Córdoba, ¿no? En el año 39, Córdoba, con Vélez Mariconde y Soler, elaboran por un cargo de un gobernador radical, a Mariano Sabatini, le encomienda a la Universidad de Córdoba elaborar un proyecto de código procesal penal. Y lo hacen Vélez Mariconde y Soler. Había otro profesor más, pero no aceptó el cargo porque tenía mucho trabajo. Y también participó Ricardo Núñez, es decir, grandes figuras del derecho penal y procesal penal. Hay una anécdota con respecto a ese código. Creo que es un profesor español que se llama Alcalá y Zamora, que creo que estuvo. Digo esto porque no estoy seguro, ¿sí? Pero la anécdota o lo que esto debe contar es así: que estuvo radicado mucho tiempo en México, como otros grandes juristas españoles, como Jiménez de Azúa, que se radicaron en Argentina, y si uno ve la obra y lo que le enseñaba en la Universidad de Buenos Aires y lo que la escuela que dejó, porque si leen las obras por ejemplo, de Jiménez de Azúa, es impresionante la ilusión que tenía para la época, cuando no había internet, porque hablaba del código de Bulgaria, el código de Bulgaria, el código de no sé dónde. Yo no sé cómo hacía para sacar información en esa época, ¿no? Y este profesor, Alcalá Nieto y Zamora, porque es el nombre completo, cuando muere Vélez Mariconde hace la necrológica, ¿no?
y dice que el Código Procesal Penal de Córdoba se debía en un 90% a Vélez Maricone, que era una persona tan muy generosa que lo dejó participar a Soler. Porque dice, en realidad Soler no sabe nada del derecho procesal, lo cual se demuestra en todas sus discusiones posteriores. Que dice, cada vez que habla de derecho procesal metía la pata de Soler. Y yo creo que algo razón tenía al Carazamor. Bueno, la cuestión es que ese código, que no era el modelo de la Constitución, sino que era un modelo inquisitivo reformado, porque lo que traía era el juicio oral público, que lo acercaba más a la Constitución, va a convertirse en el competidor del Código Giovanni, ¿no? Y en el medio de la reforma del 49, que elimina los juicios conjurados, que organiza el Poder Judicial de determinada manera que existían, después lo conversamos, pero simplemente son los dos códigos que compiten. Después, en la historia del derecho procesal argentino, los dos grandes proyectos que van a, que paradójicamente uno se sancionó, pero por un poco tiempo no llegó a estar en vigencia, son dos proyectos de Julio Mario del año 86 y el de Chubut del 2000, que van a revolucionar el derecho procesal argentino en su terminología, en sus conceptos. No van a ser sancionados en el orden federal, en la provincia para la cual no se había hecho, pero se expanden por las otras provincias. Ese va a ser el efecto y por toda Latinoamérica. Que lo que van a traer es esta idea de la instrucción a cargo de la Fiscalía, con organización judicial horizontal, y ya el Código de Chubut del 2000 va a traer la idea de la oficina judicial con la separación de funciones administrativas de la jurisdiccional. Este último modelo lo toman las provincias patagónicas, básicamente por la labor del CIP, de Binder, Neuquén, Río Negro, Chubut fundamentalmente, el de Mayo, que lo cambiado, con la gran diferencia que van a traer el tema del ejercicio, regular el ejercicio de la acción penal, y la gran divisoria de agua por excelencia de Mayo con respecto al derecho procesal penal. Bueno, este Código Procesal Penal Federal sigue esas ideas. Básicamente, para resumirlo lo más breve posible, la idea es una instrucción desformalizada, a cargo de la Fiscalía, con muchos medios, con muchas posibles salidas alternativas, con las decisiones que se toman todas las audiencias públicas, continuas, con los principios de prevención, celeridad. El Código trae una larga lista de garantías al principio, son 24 artículos que se discuten si esto está bien, si esto está mal. Algunas son más amplias que lo que dice la Constitución, otras pueden entrar en discusión, en contradicción con otras reglas del Código. El juicio oral y público, digamos, está en la etapa intermedia, que se discute si el caso no pasa a la etapa siguiente. La víctima tiene un papel muy importante en este proceso, ¿cierto? Hay toda una serie de reglas prohibitivas del rol de la víctima. Como novedad, la Fiscalía cuando acusa, cuando termina la etapa preparatoria y acusa, tiene que pedir pena, tiene que estimar qué pena va a pedir, con lo cual eso simplifica mucho el tema de las medidas de coerción. En el juicio oral lo que más se destaca es la cuestión del principio de congruencia. El Código resuelve el tema del principio de congruencia de un modo categórico, ¿no es cierto? Creo que está toda la discusión de qué pasa cuando la Fiscalía pide la absolución. Ayer nos acordamos del Colegio de Abogados de un caso llamado Cárdenas Almonacid de acá, que lo revocó la Corte, que después si quieren lo contamos. Y lo que hace es establecer que el tribunal, si los acusadores, o sea, la acusación pública y la particular, piden la absolución, el tribunal tiene que absolver. Y tampoco puede cambiar la calificación jurídica, ¿no? Hay ahí una discusión que también la conversamos ayer y si después lo hablamos, salvo que exista una calificación penal más benigna, o sea, más favorable al imputado y que haya sido discutida en el juicio. Tampoco puede imponer más pena de la que piden los acusadores, ¿cierto? Después trae novedades con respecto a lo que conocemos como casación que desaparece, como ese nombre
impugnación, dispone de resolver sin reenvío. Entonces significa que el tribunal que revisa tiene que o confirmar lo que le trajeron o revocar y decir hay que absolverlo, hay que condenar, ¿no? Con el agregado de que se pueden hacer pruebas en ese alcance. También trae una etapa de ejecución regulada de manera diferente, y las dos ideas centrales son el colegio de jueces, ¿no es cierto?, la oficina judicial, como decía antes, la oficina encargada de todos los trámites burocráticos, ¿no? Los tribunales tienen que sacar oficios, citar respectivo consejo, y todo eso se ocupa la agenda de los jueces y las juezas, la lleva la oficina judicial, e implica un cambio, sobre todo organizacional y mental. Es decir, si en algún momento la provincia también va en esa línea, ustedes saben que el código de ley de la provincia es como les decía antes, un código de ley mejorado. Se tomó esa decisión en su momento el Superior Tribunal, creo que acá en Tierra del Fuego el Superior Tribunal tiene no sé si la exclusividad, no me acuerdo, de la materia legislativa de reformas, o tiene potestad para plantearlo. Yo no me acuerdo si era exclusiva o concurrente de los otros poderes, concurrente. Pero el código se sancionó por iniciativa del Superior Tribunal, y la decisión estuvo basada porque se habían discutido códigos más acusatorios. Creo que Gonzalo Rúa había presentado un proyecto, me parece, no estoy seguro, pero lo que primó fue un criterio práctico. Es decir, como los operadores ya estaban trabajando con el código de bienes, se dijo, bueno, no pongamos un código totalmente distinto, así trabajamos en las dos jurisdicciones, la federal y la provincial, con códigos parecidos. Así que quienes trabajen en la Fiscalía y en la Defensoría van a tener una forma de trabajo totalmente distinta, y los tribunales también, porque prácticamente, digamos, muy reducida la posibilidad de delegación. Si tienen que estar en las audiencias y litigar y esto exige un montón de nuevas habilidades. Y ahora 5 minutos para cerrar la exposición y no volverla a ninguna más. Yo, con este trabajo que les contaba que estaba haciendo, leía muchos artículos de gente de mi generación, no prefiero decirlo, pero bueno, cumplí 60 hace poco y uno ya empieza a ponerse viejo. Y en general, prima cierto escepticismo con las reformas, ¿no? Hay una cuarta ola de reformas o tercera ola de juicio por jurado que también se mencionó antes, y si quieren después hablamos de esto, pero en general hay un artículo de Daniel Pastor, que tiene ya sus años, que él dice una frase que quedó, son esas frases que las dice alguien y después quedan incorporadas en el inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera. Y él, cuando analizaba esto, que a los 10 años de la entrada de vigencia del código de Bebe, ¿no? Y él decía, crónica de un fracaso rotundo, una cosa así. Y decía que cuando se sancionó el código de Bebe, eso yo me acuerdo, el gran eslogan, el gran caballito de batalla era el juicio oral y público. Dice, con el juicio oral y público las cosas van a andar mejor. Y Daniel Pastor decía, con el juicio oral se come, se educa y se cura, como era la frase de Alfonsín digamos, la campaña del 83, ¿no es cierto? Con esta idea de que algo va a solucionar todos los problemas. Y esa misma expresión la toma Leonardo Pitleni, este profesor de la Universidad de Buenos Aires, en un libro que salió hace poco sobre la implementación del sistema acusatorio, y el prólogo dice, nos prometieron que con esto se iba a cambiar todo, ¿no? Y la verdad es que el código de ley fracasó porque la moralidad que trajo fue de muy baja calidad, por todos los problemas que tenía de permitir la incorporación por lectura de pruebas, ¿no es cierto?, repetir la instrucción, etcétera, etcétera. Después, el otro, digamos, eslogan que dice que vamos a solucionar todos los problemas es el acusatorio. Con el acusatorio va a estar todo perfecto, va a estar todo bárbaro, qué sé yo. También, vinculado con esto, la forma de litigación, es decir, lo que hay que aprender ahora es litigar y con eso vamos a andar todos bárbaros. Y la otra es el juicio popular. El juicio popular también nos va a solucionar todos los problemas. Y yo creo que son varias cosas que hay que prestar atención. Una es la votación de los poderes judiciales, ¿no? Es decir, si uno tiene con vacantes
jurisdicciones con vacantes del 30 y 40% y con jueces y juezas subrogados, es muy difícil trabajar. Es muy difícil porque las tareas no se pueden hacer, ¿no? De algún lado algo va a quedar mal. Y también es una cuestión de hábitos y de cultura. O sea, siempre hay, porque tenemos una habilidad para transformar lo que son ciertas reglas o ciertos contratos procesales, transformarlos en lo que no prevé el legislador o que no se puede hacer, ¿no? Qué sé yo, las audiencias en el Código de Ley se hacen pocas, ¿no es cierto? Que deberían hacerse se hacen pocas, hay un montón de problemas con los procedimientos abreviados y demás. Yo creo que, más allá de la crítica que yo le puedo hacer al Código Procesal Penal Federal, si se lo pone en práctica en todo el país, yo creo que sería un avance. Se podrían conseguir mejor funcionamiento, pero eso va a depender también de todo lo que les digo, no es solamente ponerlo en vigencia, ¿no? Esta como falacia normativa, como escape entre las normas, no es suficiente. Hay que pensar en todas otras cuestiones, ¿no? Esto que les digo de cuerpos de decisión concretos, estructura edilicia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, esta es un poco la presentación que quería hacer yo. Les agradezco muchísimo la atención, espero que nos hayan aburrido mucho y si les parece después que hable Federico, abrimos un espacio para conversar y discutir lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Disfruto mucho cada vez que vengo a Tierra del Fuego. Estoy muy agradecido por la invitación del Superior Tribunal, de la Escuela Judicial. Estoy muy contento de estar acá con Cecilia, con el decano de la facultad, con Eugenio, que le caben todos los... Bueno, me caben todos los predicados de buen profesor, es una persona que ilumina, que genera siempre grupos de trabajo súper entusiastas, me llena de orgullo estar acá con él al lado y también siempre que me convoca a Buenos Aires. Me emocioné cuando lo vi a doctor Jiménez. Para mí representa la personificación de la lealtad procesal. No somos amigos, no tenemos vínculos, solamente nos encontramos en algunos litigios en donde siempre me tocó perder, creo que dignamente, pero como siempre perdí y no me avergüenzo de contar esto que voy a contar porque lo pinta, creo que yo lo conozco. Era un pleito más o menos hace 18 años. 20 años no, porque yo la matrícula la tengo hace 20 años, así que no era justo cuando saqué la matrícula. Y no nos conocíamos. Y había 3 o 4 audiencias y el tribunal nos dio un plazo para preparar los alegatos. No nos habíamos hablado en todo el juicio. Y me llama a su despacho y me dice que sabía que no tenía nada acá, pues yo venía de Buenos Aires. Y me dice, agarrá los libros que quieres. Y para mí fue muy importante. Si
que aprovecho esto para hacerle públicamente ese gesto. No voy a ser tan luminoso como Eugenio, pero voy a hablar de la independencia judicial, que lo traje porque es un tema que estoy pensando desde hace tiempo. Todavía no lo tengo escrito. Sí tengo escrito lo que voy a decir hoy, pero no tengo algo escrito para publicar. Pero es algo que le estoy dando vuelta desde un tiempo que me interesa mucho, que me saca del lugar donde tendría que estar, que es el rol del fiscal, que era lo que inicialmente iba a venir a presentarles hoy, pero bueno. Espero que no aburrirlos. Voy a dividir la exposición en 4 partes muy breves. Una con las premisas de mi desarrollo teórico. Después voy a hacer una breve descripción de la historia de la garantía, que creo que es fundamental para poder comprenderla cabalmente. Una descripción del marco regulativo constitucional federal para ver cómo se nutre con la incorporación a partir de la incorporación de los pactos. Y bueno, después lo que me interesa, que es la relación, el vínculo entre la garantía de la independencia y la garantía de la imparcialidad. La independencia tiene como función garantizarnos algo muy sencillo, que el juez pueda decidir de modo libre. Pueda decidir de modo libre, porque en su condición de garante de los derechos fundamentales nos tiene que asegurar la igualdad. Es algo que no pensamos mucho, pero esta relación entre independencia e igualdad me parece que es la que, no, estoy seguro, algunos pueden pensar otra cosa, es la que evidencia su condición de garantía y la que impide que sea tenida como un privilegio. Es esta relación entre, repito, independencia judicial e igualdad, que en materia penal tiene un fin muy concreto, que es evitar las persecuciones arbitrarias. La función judicial en el Estado constitucional de derecho no se puede regir, no se puede legitimar el principio de autoridad, ese que se legitima por la mayoría, sino en la sujeción a la ley, que solo está condicionada por la verdad. Este principio de verdad es el que protege, como dice Ferraioli, frente a la opresión de la mayoría no desviada al supuesto desviado. Para que, estas son palabras textuales de Ferraioli, para que el juez, aún en contra de la voluntad de todos, lo pueda absolver. Entonces, la sujeción solo a la ley es la única fuente de legitimación política del juez y expresa su posición institucional, que es externa a los sujetos de litigio, pero también es externa al sistema político y es extraña a los intereses individuales y extraña a los intereses generales. Para que, como dice perfecto Andrés Ibáñez, le permita al juez no cumplir un rol político, porque la independencia judicial es una metagarantía que permite la realización de todas las otras garantías, incluso es la que permite, la que posibilita la actuación imparcial del juez, para que
como dice Beccaria, se pare como un indagador indiferente frente al hecho. El desarrollo de la independencia judicial es del moderno Estado constitucional de derecho. Mia Fenol tiene un artículo que publicó Este año en la revista Jueces para la Democracia, que se llama Independencia Judicial, cómo volver a la olvidada esencia, que voy a volver, en donde dice que primitivamente la neutralidad se refería a los sujetos o al objeto del litigio, exclusivamente eso. Y pone un ejemplo que es muy relevante por las connotaciones que le asignan, que es un ejemplo del siglo XIII, que es la glosa de Asón. No la conocía hasta que leí el texto de Mia Fenol, pero en la glosa hay una regla que dice así: el juez superior no se puede entrometer en la jurisdicción del juez inferior. Es una regla de la glosa de Asón, aparentemente. Lo interesante, que dice Mia Fenol, es que este no es un ejemplo de independencia judicial, porque en el siglo XIII no existía el límite al poder soberano. La función judicial no tenía como propósito limitar la actividad del rey. Por eso, por la connotación propia de esa regla, no se le puede asignar el valor de garantía. Para pensar en la independencia judicial hay que pensar en el límite al soberano. Y para eso traigo 3 casos de la historia del derecho inglés. En el libro de Montesquieu hay 2 sobre el derecho francés, y me imagino que el derecho italiano también debe tener otros. Estos son 3 casos del derecho inglés en donde sucesivamente se le va restringiendo al monarca algunas atribuciones. El poder todo se va restringiendo. El primero es uno muy antiguo, de 1512, que se encarceló a un legislador que se llamaba Richard Strode, que iba a ir a votar una ley de protección a los mineros y, bueno, fue encarcelado. Terminó repercusión ese hecho y, como motivo de esa repercusión, se reguló la primera, la Privilege of Parliament Act, que es la primera regla que establece una inmunidad legislativa de 1512. En 1628 hay otro caso. Inglaterra en ese momento estaba en guerra con España y con Francia, y se necesitaba dinero para solventar la guerra. Entonces el rey acude a la nobleza y le reclama empréstitos forzosos. Y bueno, los que no pagaron esos impuestos, empréstitos, fueron encarcelados. 5 tipos fueron encarcelados y se los encarceló sin expresión de cargo, y lo que se dijo es que no se tenía que publicar los motivos por los cuales se eran encarcelados, porque eran tan graves que el conocimiento de esos hechos afectaba a la sociedad. Claro, 5 personas que no quisieron pagar los impuestos. Y bueno, este hecho generó que se regule la denominada Petition of Right, que es la primera regla que establece que los impuestos tienen que ser precedidos de una ley que establezca su necesidad. Este es un caso que parece interesante para estudiar, ¿no? Porque pareciera que las garantías
fiscales están aseguradas, por lo menos en ese momento, habría que pensarlo ahora, estaban aseguradas de una manera mucho más sólida que los derechos individuales, porque nadie, la idea de la atribución del rey de encarcelarse en expresión de cargo no fue motivo de crítica, de revisión. Y el tercer caso es el de Jacobo II, que era un rey católico de 1688, que implicó el fin de la dinastía de los Estuardos, que encarceló a los 7 obispos de la iglesia inglesa porque no cumplían las reglas religiosas que él había establecido. Y los obispos fueron enjuiciados, pero por presión de la nobleza fueron absueltos. Y inmediatamente Jacobo II debió abdicar y fue el antecedente directo del Bill of Rights de 1689 y está mencionado en los considerandos del Bill of Rights. Digo esto porque esta dinámica por la que el rey utiliza la función judicial con fin político cede con el pensamiento jurídico ilustrado a partir del desarrollo de la teoría de la separación de poderes, que es justamente lo que nutre la idea de la independencia judicial. Beccaria, cuando explica qué es la separación de poderes, dice: el soberano puede regular normas de carácter general, pero no puede decidir cuándo se viola, cuándo se vulnera el contrato social, porque si lo hace, divide la sociedad en dos, unos representados en el soberano y otros representados en el acusado. Por eso el que decide cuándo se vulnera el contrato social debe ser un tercero ajeno, solo condicionado a la verdad, como habíamos dicho antes. De este modo se supera el principio aristotélico de que el poder, cuanto más dividido, es menos despótico, porque se agrega un elemento que es esencial, que es el de la diversidad y la especificidad de la función judicial. Es el elemento que utilizaron todas las declaraciones de derechos del siglo XVIII. La más antigua, la de Virginia, dice el poder, en el artículo 5, el poder ejecutivo y el poder ejecutivo y el poder legislativo están separados y son diferentes del poder judicial. Por lo cual, esto de la especificidad de la fuente de legitimación es sumamente relevante. Entonces, la independencia judicial es la garantía de no subordinación por razones de Estado o intereses políticos contingentes, y debe ser asegurada desde una faz externa, teniendo en cuenta a la magistratura como orden para proteger las intromisiones de los otros poderes políticos del Estado, y de una faz interna, teniendo en cuenta al magistrado como ciudadano, protegiéndolo de la organización del procedimiento y de las intervenciones indebidas de los propios magistrados en su actividad judicial. Ambas modalidades pueden ser combinadas también desde una perspectiva institucional, en la medida en que tutela el marco organizativo, y desde una perspectiva
funcional. Así puede haber una clasificación de independencia externa institucional, como las reglas que hacen al acceso a la jurisdicción, las reglas de independencia externa funcional, las que hacen a la reserva de jurisdicción, eso que solo pueden hacer los jueces y que no puede hacer ningún otro poder del Estado, las internas institucionales que hacen a las reglas de organización o de procedimiento que generan intromisiones indebidas, y las internas funcionales que hacen a la garantía de la no intromisión en el caso concreto. Pero todo esto no es suficiente. Todo esto es parte del pasado. Porque hoy no podemos pensar que la protección de la independencia se puede limitar a la intervención exclusivamente de los otros poderes del Estado. Hoy las intromisiones son de otros lugares, las más poderosas, y no son justamente de los otros poderes del Estado. Por eso quería plantear esto de pensar en la regulación constitucional, para la federal, les pido disculpas, para ver lo escueto y cómo se nutre con la doctrina de la Corte Interamericana. La Constitución solamente dice que la función judicial está a cargo de la Corte de los Tribunales Inferiores, que el Poder Ejecutivo no puede cumplir funciones judiciales, el régimen de acceso a la función y de estabilidad, el régimen de la composición salarial y el régimen especial para los casos de remoción. Pero, digo, solamente, ni siquiera la Constitución regula los problemas vinculados a la prohibición de organización jerárquica del Poder Judicial. A través de la incorporación de los pactos y sobre todo la doctrina de la Corte Interamericana, esto, bueno, adquiere un carácter mucho más, se nutre muchísimo. La Corte Interamericana dice que es un deber del Estado asegurar la apariencia de independencia judicial para dotar de confianza y legitimidad no solamente en relación a los litigantes, sino a todos los ciudadanos en una sociedad democrática, y que se debe proteger en todas las instancias judiciales porque es una institución esencial para el debido proceso, y que se debe proteger en situaciones especiales como el estado de excepción porque permite la protección de derechos fundamentales. Y dice algo que es absolutamente pomposo, pero bueno, hay que pensarlo, que sin independencia judicial no hay Estado de Derecho, y también dice que no hay democracia. Todo esto me sirve a mí para pensar en herramientas que también prevé la Corte Interamericana. Nosotros podríamos interpretarlas de otras normas de la Constitución, pero lo cierto es que somos vagos para hacer esas interpretaciones. La Corte Interamericana dice que para el adecuado nombramiento de los jueces se tiene que respetar la igualdad. Es algo que nosotros no lo tenemos tan claro, ¿no? Y que es un poco el fundamento de todo esto que les vengo diciendo. Les dije al principio que para que haya independencia judicial, para que haya imparcialidad, se requiere sujeción a la ley, y que eso tiene un fin, asegurarnos la igualdad. Ahora lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo, para
para el adecuado nombramiento se requiere la igualdad. O sea que la igualdad aparece en dos lugares diferentes. Uno como presupuesto, adecuado nombramiento, y otro como resultado. La actuación imparcial es la que permite asegurar la igualdad. Y bueno, de esto les quiero hablar con la cuestión vinculada a la relación de la independencia con la garantía de imparcialidad. Y vuelvo con Perfecto Andrés Ibáñez. Perfecto Andrés Ibáñez dice que cuando uno pensaba primitivamente cuál es la esencia del juicio, que es aquello lo que no se puede prescindir, antes lo que no se podía prescindir era la idea del juez ajeno, la idea de la neutralidad del juez, de alguien que no tiene vinculación con el sujeto ni con el objeto del litigio. Pero a partir de Montesquieu, lo que adquiere mayor preponderancia es la perspectiva política. Por eso, aquello que no puede faltar en la actuación judicial es la independencia. Pero él dice, bueno, más allá de qué es lo esencial en un momento, qué es lo esencial en otro momento, existe una estrecha relación de coimplicación entre ambas. Entonces, cuando uno piensa en las instituciones de la organización judicial o en las instituciones del sistema procesal, tiene que pensar en esa estrecha relación de coimplicación. Porque dice Perfecto Andrés Ibáñez, son cajas chinas, que traducido al argentino son mamushkas, en donde la más grande es la independencia externa, la intermedia es la independencia interna y la más pequeña es la imparcialidad. Si se vulnera la simetría entre ambas, se afecta todo el sistema. A mí me da la sensación, así, en esto de estrecha relación de coimplicación, venía para acá, pensaba el estrecho de Magallanes, agua, estrecha relación de coimplicación entre las cajas chinas y pensaba en el aire. Creo que en esta estrecha relación de coimplicación entre la imparcialidad y la independencia, lo que hay en ese espacio tiene que ser el deber de asegurar la igualdad. Ese espacio es el que debe ser llenado con el deber de asegurar la igualdad. Esto lo vio ya Julio Mario, porque él decía que era necesario ampliar los márgenes de la independencia externa para incluir otros factores de poder que también comprometen la imparcialidad. Él se refería concretamente a la influencia mediática y corporativa, que representa, según lo que él decía, la mayor influencia de quienes solo pueden fundar su poder en la propiedad privada y anónima, sin límites éticos, jurídicos ni políticos, y que de esa manera afectan también la decisión judicial. Por eso entonces él propone modificar las reglas de organización, propone modificar las reglas de procedimiento. Las reglas de organización, la propuesta que él hace es la de democratizar el Consejo de la Magistratura. Se puede estar a favor o en contra de lo que él proponía, pero lo que su propuesta lo que genera es empatía, porque evidencia la tensión propia de esta garantía. Es una garantía que siempre está en tensión. Él decía algo que creo que debería ser compartido. No existe ningún motivo
para que el Consejo de la Magistratura esté integrado solamente por abogados. No tenemos ninguna función especial que nos indique que somos los únicos que podemos desarrollar esa tarea. Y en la práctica no parece que, o por lo menos el sistema nacional, que haya sido muy efectivo esa exclusión de nuestro gremio. Por otro lado, propone un cambio drástico del proceso penal, propone superar la organización jerárquica a través de cuerpos horizontales de jueces, que si bien es un sistema que es diferente, que no es el mismo, pero que claramente es lo que inspiró, me parece, ¿no?, la regulación del Código Federal. Y algo que él se queja mucho es la burocratización. La actividad judicial es una actividad personalísima. Si la organización prevé la posibilidad de la delegación, bueno, esa organización afecta a la independencia judicial, porque si es una actividad personalísima no tendría que poder permitir la delegación de la función. Ahora, todo esto que decía Mayer, el viejo, él se queja de la intromisión de los regímenes corporativos y mediáticos. Hoy la intromisión pasa por lo social, las redes sociales. Tenemos que pensar cómo garantizar la independencia en relación a la inteligencia artificial, al uso de la inteligencia artificial. Esos son los temas de hoy. Por eso es necesario pensar cuál es el origen de la garantía, para ver, bueno, cómo hacemos para reconfigurar las reglas que permitan la adaptación. A mí me parece que el punto neurálgico es el de la igualdad. Por ejemplo, hay casos de discusión que tienen un montón de años. El de los plenarios, ¿afecta la independencia? ¿No afecta la independencia? Y bueno, yo me podría pensarlo a la luz de la igualdad. ¿Afecta la igualdad? ¿No afecta la igualdad? Puede ser que afecten otras garantías, otras reglas, no sé. Pero si afecta o no la independencia, lo pensaría a la luz de la igualdad. Lo tengo que seguir pensando, pero me parece que es mi propuesta. Y en ese sentido es, bueno, la aplicación de la inteligencia artificial, ¿afecta? ¿No afecta? Bueno, lo pensaría también, a la luz de si afecta o no la igualdad. Es claro que sí se debe reimaginar la justicia para enfrentar los desafíos contemporáneos. Esto no es algo que inventé yo, es el título del informe de la relatora especial de la ONU sobre independencia de los magistrados y abogados, presentado en abril del año pasado. Reimaginar la justicia para enfrentar los desafíos contemporáneos. ¿Por qué dice ella esto? Porque para desempeñar eficazmente la función de defender la igualdad, vuelve a la idea de la igualdad, un poco me estoy copiando de ella, y también de Perfecto Principales. Para defender efectivamente la igualdad, se debe tener una composición diversa y representativa del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la discriminación sistemática también afecta la independencia judicial. Para lo cual dice la relatora, estoy leyendo lo que dice ella, ¿no? Se debe tener en consideración la participación en el Poder Judicial de quienes suelen ser objeto de discriminación, como la mujer, los miembros de grupos marginados por motivos étnicos, sociales, las personas con discapacidad, las personas marginadas por cuestiones de género.
la cátedra de seminario y la cátedra del profesor Sarrabayús desde el año pasado está trabajando en organización judicial de todas las provincias y hizo un estudio profundísimo. Y bueno, la desigualdad en la composición de las magistraturas es alarmante, ¿no? Y esta necesidad de defender la igualdad en los nombramientos, como dije antes, tiene su correlato en la imparcialidad. Y no es algo que lo digo yo, también lo dice la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana dice que la utilización de estereotipos de género es un elemento indicativo de la existencia de falta de imparcialidad. Lo que está diciendo la Corte Interamericana es lo que yo les decía antes, porque hay un elemento. Este es el fallo Manuela, que es la primera vez que la Corte Interamericana ya había hablado de este tipo de género. Es la primera vez que dice, eso es un índice de afectación de imparcialidad. Con lo cual, complementa todo el sistema. Se necesita la igualdad como presupuesto para la correcta interpretación, la correcta integración de los tribunales. Pero además, si eso no ocurre, se afecta a la imparcialidad y entonces el producto es una afectación de la igualdad. Entonces, esta idea en donde aparece no solamente la igualdad desde un punto de vista formal, sino también a través de la independencia judicial, sino desde un punto de vista también sustantivo, como un medio para que la decisión sea la correcta, nos coloca en el origen, en esto que decía Nia Fenol, de la necesidad de volver a la esencia, porque ahora no es más la neutralidad o la independencia como una forma de proteger al juez en relación a las partes, proteger al juez en relación a los poderes políticos, proteger al juez en relación a poderes económicos, mediáticos, sociales. Ahora hay que prevenirlo de sí mismo. Por eso es que es evidente que la genialidad del concepto de Mayer, de que la imparcialidad no es inmanente, sino que es un predicado que debe ser rellenado, construido en la realidad de cada uno de los momentos y que debe ser utilizado y aplicado teniendo en consideración estas reglas iniciales de garantismo que yo les había dicho, de la funcionalidad de la independencia y la imparcialidad a través de la sujeción de la ley para obtener la igualdad, porque la independencia y la imparcialidad son dos valores que están estrechamente vinculados. En su unidad, distinción, integran una pluralidad de espacios, ¿no? Político, ético, epistémico, pero que, por lo que les traigo, que se necesitan unas reglas, pero siempre terminamos en el mismo lugar, que siempre dependemos de algo que es esencial, que es el esfuerzo personal de los jueces, ¿no? De ustedes, para generar confianza y la legitimidad política que requiere la actuación de ustedes. Así que bueno, eso es lo que... Gracias.
coincido plenamente con otra cosa que sería, que lo dice Daniel Pastor y vos lo repetís, sería muy saludable que la magistratura sea una función que se desempeñe en un plazo, que después se pueda volver, pero que la idea de que de por vida, vitalicio, me parece mucho. Creo que la elección popular, así como no me parece mal la integración, la necesidad de democratizar el Consejo de la Magistratura, me parece que la intervención popular en la decisión de los jueces es otro sistema político. No tengo idea de qué resultado puede tener, pero es otro sistema político. No estaría en contra de que los fiscales sean elegidos popularmente. Me parece que esta sería saludable, pero los jueces afectan ese rol que tiene esencial contra mayoritario. Si no lo ocupan los jueces, si no nos protegen los jueces, ¿quiénes nos van a proteger de nosotros mismos, de las mayorías? Bueno, tengo una pregunta para cada uno. Fede, cuando vos decís que es una garantía, una metagarantía para proteger a los jueces la de la imparcialidad y la de la independencia. Cuando se advierte en un caso, por ejemplo, que se perdió la imparcialidad, por la razón que sea, por la presión política, por la presión mediática, por aplicación de estereotipos de género, cualquier causal, ¿qué pensás de cuál sería el sistema para controlar a los jueces que pierden la imparcialidad? O cuando se evidencia en un caso que hay una pérdida de imparcialidad o de independencia. ¿Es un sistema, el sistema recursivo sería posible pensarlo como un sistema que reduzca los niveles de parcialidad, por llamarlo de una manera, o los sistemas de control de los consejos de la magistratura? Me parece que los dos tendrían que ser. Bueno, ¿lo apagué? Los dos tendrían que funcionar de modo efectivo. Me parece que lo que yo intenté decir es que, bueno, la imparcialidad, es claro que el temor de imparcialidad es una garantía del imputado, y me parece que también el temor en la afectación a la igualdad tendría que poder ser, que es lo que propongo, también tendría que ser lo que justifique la garantía del imputado, y que tendría que poder ser realizado en el proceso para que el imputado esté tranquilo también, y que no esté, atemorizado de quién lo está jugando. Y si eso, como vos, me parece que es tu pregunta, apunta a eso, si esto ella también es algo más generalizado, bueno, quizás esa persona habría que revisar su conducta, porque vos dijiste lo de los estereotipos, entonces quizás estás diciendo algo más generalizado, y bueno, si eso es una conducta generalizada, habría que revisar si puede, o ella pueden, porque en Manuela fue una mujer, ¿no? La jueza, que dijo la barbaridad que dijo. Sí, en Natalia Rifo también. Sí. Si pueden seguir a cargo de personas que no garantizan, personas que no garantizan la igualdad, bueno, no pueden cumplir para mí la función principal, que es lo que hace que nos proteja. Creo que ahí también el problema es cuándo se plantea la cuestión. Una cosa es que ahí tiene que ver con el juicio por jurados. Cuando vos seleccionás al tribunal, o sea, la audiencia de guardia, ahí uno tiene la posibilidad de
sesgo, alguna cosa, y lo puede, de acuerdo al régimen que sea, con causa o sin causa, puede salir. Daniel Pastor trabajaba también en este día y él hablaba de incorporar lo que tiene el proceso civil y la posibilidad de la recusación sin causa, ¿okay? Cosas que vos son muy difíciles de decirlas, pero yo sé que después se hincha de boca y yo soy el líder y lo va a juzgar a mí. Bueno, es probable que me condene por eso. Lo cual parece una estupidez, pero es cierto, hay una anécdota, te voy a contar porque vale la pena. Marcos ya contaba que una vez, no sé si hay hincha de River, pero hay un correo que era Ramón Díaz, que un periodista de en país, en el programa de televisión, le había dicho que para jugar los jugadores le pagaban. Entonces, esto pasa mucho. Ramón Díaz le hace una querella por calumnias sin injuria. Y el juez le tocó ir a resolver el caso y era la bandera del River, en el despacho. Y no sabía qué hacer, Marco. Decía, no sé qué hago, lo puso por un buen juez, pero tenía la bandera del River con la foto de Ramón Díaz, qué sé yo, así. ¿Qué haces en ese caso? Así que bueno, finalmente un arreglo, no llegaron a juicio porque era un tema de calumnia. Pero el tema es ese, me parece que cuando. Si es antes que lo sabes y si después hubo algún acto que ya lo demostró, puede ser una sentencia, que te das cuenta hasta ahí, y ahí la única forma es un tema de. Y la otra pregunta es para vos. Si pensás, bueno, el Código Barrio tenía todas esas falencias, el Código Levene tenía estas otras de juicios de baja calidad, etcétera, y el proceso, el nuevo régimen acusatorio también tiene bastantes problemas. Si pensaste alguna vez cuál sería el modelo ideal, ¿no? El modelo procesal ideal. No sé cuál es. Con el tiempo he pensado también la influencia de Daniel al respecto, ¿no? De las personas. Yo creo que las personas y también los mecanismos institucionales que funcionan, ¿no? Sí, yo creo que siempre nosotros estamos, esto que yo digo el santo grial de la reforma. El santo grial es viene el Cali de la última cédula que se la está buscando porque dice que quien lo tiene, hay una película de Indiana Jones, también la del Código da Vinci, qué sé yo. Yo creo que es lo institucional puede funcionar, ¿no? Y buscar formas de participación popular, pero que después se respete eso. Yo creo que tengo la gran habilidad de buscar, fíjense cómo se llama la Magistratura Nacional. La Magistratura Nacional funcionó, yo creo, durante un tiempo medianamente bien, pero después empezó una cuestión que no sale interna, no se elige a nadie, y eso va generando deterioro institucional muy grande. Entonces ese es el gran problema. Capaz que este código puede funcionar muy bien, pero si vamos con el eslogan y lo vamos a ganar todo porque solamente lo hacemos los cachetazos, y no, antes no ponemos la infraestructura, no enseñamos a todos los jueces y las jueces, pero si termina siendo todo así, fíjense lo que pasa cuando trabajás la flagrancia en capital. El concepto de flagrancia, esto está acabando por YouTube, ¿no? Genera muchísimas condenas muy rápido y muchas se hacen por Zoom. Es decir, a veces los imputados no conocen al defensor, no conocen al tribunal, no saben qué están haciendo. En muchos casos pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que puede ser una buena institución, un buen procedimiento, después en la práctica se termina desnaturalizando. O sea que, y puedo insistir lo que dije antes, yo creo que es una cuestión de edades, ¿no? Yo cambio mucho con gente más joven. Creo que los que tienen 30, 35 hablan del acusatorio y piensan así, bueno, el acusatorio de esto supera toda la falencia del sistema inquisitivo reformado, con el contenido, con esto. Y claro, yo lo leo, bajo el cambio siempre, bajo un poco la expectativa. Quería hacerle una pregunta a ambos, tal vez para reflexionar juntos. Primero agradecerles que hayan venido y compartan el esfuerzo que hacen estudiando en otro lado con nosotros para enriquecernos. El acusatorio puede que resuelva algunos problemas. Me parece que el Levene tuvo muchos problemas de implementación por nosotros, no por el código, ¿no? Los defectos de la aplicación son defectos propios, no de la ley.
me parece que puede pasarnos con el Código Procesal Penal Federal. Ahora, en lo que ustedes plantean, me parece que hay un cambio, y un poco la pregunta es para ambos, porque los dos tocaron el tema. El tema del juicio por jurado, si es que sale la ley, que va a resolver algunos de los problemas que traemos los jueces al resolver los casos, porque va a ser una resolución de pares, en todo caso, si el jurado funciona, aunque seguramente, como en Estados Unidos, va a ser el 0,3% de los casos que se resuelvan al jurado. Y eso se vincula al otro aspecto de mi reflexión para preguntarles si es, ¿va a haber un traslado a los fiscales de este poder que en este momento tienen los jueces? Donde a mí se me desdibuja un poco de algunas de las cosas que vos decís, Federico, porque claramente el sistema de poder pasa al Ministerio Público Fiscal. Los jueces tendremos un poder un poco mucho más acotado, más allá del poder decisorio, pero las decisiones fundamentales que hoy día tienen muchos jueces de instrucción las van a tener en todo caso los miembros del Ministerio Público Fiscal, donde no tengo tan claro el tema de control del Ministerio Público Fiscal y demás, y de cómo se van a comportar. Y un poco la reflexión es para que ambos, si tienen algo para aportar sobre esto, ese tema de la tesis doctoral de más o menos coincido plenamente. Me parece que el problema del futuro es el control de la actividad del fiscal. Estoy convencido desde hace mucho y no estoy pudiendo plasmar en el papel porque todavía no tengo las ideas claras, pero que no se puede, que el problema del acusatorio va a ser la idea de asignarle a una persona funciones acusatorias en un manto de magistratura casi equiparable al juez. Creo que es muy importante para que el sistema funcione, es muy importante modificar el rol del fiscal, no solamente en las cuestiones que hacen a la efectividad, que son necesarias, y a la necesidad de que no trabajen más, como decía Eugenio, casi en paralelo al Poder Judicial. Pero si todo eso es importante para dotar de efectividad del sistema, tiene que ir un sistema de control que sea razonable a esa actividad novedosa. A mí en lo personal no puedo entender como un funcionario público, por ejemplo, que no es un funcionario político, se le puede asignar funciones discrecionales. Yo no entiendo cómo se puede justificar que un funcionario público tenga atribuciones discrecionales sin control. Si el control no es el de la ley, el del principio de legalidad procesal, que es el debe, bueno, si proponemos un nuevo sistema, el sistema de la oportunidad, bueno, tenemos que en paralelo, creo que soy quizás una minoría total, repensar un sistema de control de esa nueva actividad, que si la eficacia no se produce, se la podemos reprochar a esa persona, porque tiene como función algo que antes no existía en el proceso penal. Nosotros antes, cuando pensábamos en la legitimidad de las decisiones judiciales, en la confianza del sistema, nunca habíamos incluido como presupuesto la eficacia. Hace 10 años no pensábamos en la eficacia como algo propio de nuestra materia. Nosotros estábamos convencidos que si decidíamos de acuerdo a las leyes condicionados por la verdad, eso estaba bien. Ahora tenemos un nuevo elemento que es el de la eficacia. Bueno,
¿qué pasa si no somos eficaces? Bueno, si no somos eficaces tendremos que ser controlados. Tenemos que ser controlados y tenemos que tener un reproche por esa ineficacia, me parece, porque si no es como que nos dan un Ministerio de Economía que podemos fundir el país. Perdón, yo digo una cosita, no tenía connotación política. una sola cosita que, hablando con colegas, ¿no? Jueces que trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Mendoza, muchos son muy escépticos con el tema de esto que decíamos, Luis, del control de la Fiscalía, que es prácticamente imposible. Incluso la idea, porque el Código Procesal Penal Federal, si no me equivoco, recogiendo también una idea de Binder, pone a la víctima en cierta manera como controlando a la Fiscalía. Porque si la Fiscalía no quiere seguir con el proceso, o sea, quiere aplicar un mecanismo alternativo, principio de oportunidad, o considera que hay que sobreseer, la víctima puede asumir el papel de querellante y seguir sola con el proceso y que el proceso se transforma en uno de acción privada, lo cual es bastante difícil de entender en teoría, sobre todo los que somos más viejos, no vamos a decirlo en esos términos. Pero me contaba que muchas veces, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma, la notificación que recibe la víctima es inteligible. Si le dice, bueno, el expediente está en no se entiende nada, ¿no? Dicho por jueces o juezas. O quizás el control sobre ciertas decisiones, ¿qué efecto tienen? Los archivos que dispone la Fiscalía. ¿Eso tiene efecto en el Medicimino? ¿Tiene efecto en el Medicimino? Parecería que para que pudieran tenerlo debería haber una decisión jurisdiccional que diga que el caso no va a ese motivo, porque si solo archivo fiscal, no, parecería que no. Pero esas son cosas que se pudieran poner en práctica y es la gran pregunta de estos códigos, ¿no? Si no se transforma todo en un órgano con muchísimo poder y difícil de controlar, un poco la arquitectura de Chile, ¿no es cierto? El gran desarrollo del Ministerio Público y la defensa que quedó muy escondida y las facultades de los tribunales son en algunos temas, por ejemplo, los abreviados, prácticamente nula, porque no se sabe por qué se pacta, ¿no? Pero bueno, es otra discusión más larga que no vamos a hablar. Pero es necesario evitarlo del poder judicial, eso seguro. Hay un ejemplo que en Buenos Aires es muy evidente, que es el del Fuero Penal Económico. El Fuero Penal Económico tiene que desarrollarse con mucha vinculación con la aduana y con la FIP. Y son acusadores públicos, ¿no? Porque la ley les permite ser acusadores públicos. Y la verdad es que el trato que el Poder Judicial le asigna a esos acusadores públicos es muy diferente al trato que le asigna a los fiscales que tienen los despachitos en el mismo edificio. Los controlan mucho más. O hay un control muy efectivo en relación a lo que se le permite o no se le permite a la FIP. Y me parece que al fiscal tenga ese grado, que es una visión absolutamente personal y desde mi práctica laboral. Perdonen esto de hablar de trabajo propio, pero desde mi práctica yo veo que hay un control mucho más efectivo en relación a esas instituciones que proponen acusadores públicos que en relación al Ministerio Público. Está mal que hayan dos acusadores contra un imputado, eso es terrible. Pero además, digo, es una víctima, la aduana muy especial. Digo, a mí me parece que ni siquiera tendría que existir como posibilidad de querellante cuando tenés un fiscal que se ocupa de los intereses del Estado. Digamos, no es la víctima de un homicidio, de unas lesiones. Lo comparto plenamente, pero digo, eso de que estén alejados permite un control diferente, me da la sensación. Si ya el fiscal es una persona que tiene otra identidad, que cumple otra función, entonces
tiene otro régimen de funciones, si no es vitalicio, si tiene que cumplir con parámetros de efectividad, y quizás el control del juez va a ser más efectivo también. Eso es lo que quería Bueno, un comentario muy breve, porque Eugenio te preguntó por la votación popular de los jueces en México. Y claro, yo no puedo dejar de relacionar qué grado de independencia tiene un juez respecto de la idea que tiene del derecho. Que la aplicación neutral, la adjudicación neutral de los derechos tiene que ver con la idea del derecho que tiene, que la aplica. Y ahí se producen enormes diferencias, incluso yo diría más dramáticas que la circunstancial incidencia non santa de alguna parte de la población sobre algunos jueces. Y lo que estuve leyendo, algunos de los requisitos, por ejemplo, los jueces van a ser para muy pocos, para jueces federales, y además van a tener que ser licenciados en Derecho en la especialidad que van a poder, que vayan a las elecciones. Y tienen que estar calificados con 7, 8 y 9, o sea, tienen que ser alumnos o, digamos, licenciados con notas sobresalientes para después concursar. Entonces, esto está directamente relacionado con lo que acabo de decir recién. Digamos, la idea que se tiene de derecho, digamos, ¿por qué se saca un 10? ¿Con quién se saca un 10? Bueno, van a producir adjudicaciones de derechos que, bueno, yo me preguntaría qué relación tiene con la independencia. Y la mirada que se tiene sobre la ley, me parece, bueno, puede ser muy diversa, y ahí creo que tenemos un punto. Era un comentario, nada más. Muchas gracias. Es como, se puede hacer la misma crítica que el juez proactivo. Está muy bueno que el fiscal sea proactivo, pero si el juez es proactivo, está un problema, ¿no? Porque ya su neutralidad se acabó.